Ni hao, moshiko shongo, wanjin wo shi, Chu. Hola China, México, bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español, su servidor Vicente. Hoy, 7 de julio de 2015, haremos de su conocimiento la información relevante del 8 de julio de 2015. Comenzamos con la información financiera, que es la siguiente. Esta información es proporcionada por el Banco Popular de China, el Banco de China, HSBC y el Banco de México. Respecto a las notas más relevantes publicadas este día, encontramos que la primera se intitula China insta a Japón a cesar juego de palabras sobre trabajo forzado. China urgió a Japón a que deje de usar un lenguaje que empeña lo que realmente ocurrió en los sitios industriales de la era de Meiji, que fueron incluidos en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El reclutamiento forzado y la esclavitud de personas fueron crímenes atroces cometidos por los militaristas japoneses durante su agresión y colonización, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino. De acuerdo con la información periodística, el canciller japonés dijo que un comentario del representante japonés ante la UNESCO, quien admitió que un gran número de personas fueron llevadas contra su voluntad y obligadas a trabajar bajo condiciones severas, no significaba que se trataba de trabajo forzado. Por otra parte, el secretario en jefe del gabinete japonés dijo que él tiene entendido que los coreanos que trabajaron en algunos de los sitios no eran considerados como trabajadores forzados, lo que está prohibido por la Convención de Trabajo Forzado de la Organización Internacional del Trabajo, porque trabajo forzado es traducido en documentos japoneses como requerido para trabajar. Los hechos no pueden ser negados y la historia tampoco puede ser distorsionada, afirmó la portavoz, quien agregó que Japón simplemente está jugando con la semántica sobre un asunto tan grave. Este acto podría generar desaprobación de la comunidad internacional y demostrar una vez más que Japón carece de sinceridad sobre sus acciones del pasado. Instamos a Japón a que asuma una actitud responsable, enfrente honesta y apropiadamente los asuntos históricos relevantes y a que emprenda acciones concretas para obtener la confianza de sus vecinos asiáticos, afirmó la portavoz. Concluye esta información. La siguiente nota, Abe debe abandonar negación de la historia. El aniversario del incidente del 7 de julio o incidente del puente Luwo, que se conmemora en China todos los años, una vez más trae a la mente la actitud cobarde de Japón hacia la historia. El 7 de julio de 1937, un día grabado en las mentes del pueblo chino, marcó el comienzo de la guerra de resistencia contra la agresión japonesa de China, que duró 8 años. 78 años han pasado y aún el pueblo chino sigue sintiendo el profundo dolor infligido no solo por las atrocidades japonesas durante la guerra, sino por la negación actual de la historia por parte del gobierno japonés. Desde que el primer ministro japonés Shinzo Abe llegó al poder en diciembre de 2012, la actitud de Tokio hacia la historia de la guerra ha sido una negación total, un enorme retroceso en comparación con su actitud previa de esconder su cabeza en la arena. En realidad, ese cambio de actitud ha dañado más a Japón que a China. La actitud de Japón ha preocupado a la comunidad internacional y debilitado la credibilidad de Japón en el mundo, pues Abe se ha desviado de manera alarmante de la declaración Murayama. La declaración de 1995 del entonces primer ministro Tomichi Murayama ofreció una disculpa por el sufrimiento y daños causados por la agresión japonesa en Asia y estableció los fundamentos para las relaciones pacíficas con otros países. Las relaciones gélidas de Japón con los países vecinos como China y la República de Corea han perdurado por mucho tiempo y Abe debe tener en mente que cualquier intento de restablecer las buenas relaciones con los países víctimas de la Segunda Guerra Mundial como China y la República de Corea será en vano si él persiste en negar, distorsionar o embellecer la historia de agresión. Ahora comprendo a Japón cómo pretende hacer frente a su historia de guerra y descongelar sus frías relaciones con los países vecinos. Cuando el mundo está entrando en el momento de conmemorar el 70º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, es un buen momento para que Tokio deje de adornar su propia imagen y siga el ejemplo de Alemania de asumir la responsabilidad por su papel en la Segunda Guerra Mundial. En específico, es momento de que Abe se dé cuenta de que su gobierno necesita cambiar su actitud hacia la historia, reuniendo valor para mirar el pasado militarista de Japón de manera honesta y asumiendo sus obligaciones con la historia. De otra forma, Japón no disfrutará de relaciones normales con otros países del mundo, en especial con sus vecinos asiáticos, concluye esta información. La siguiente nota, China aún escucha eco de disparos de guerra contra Japón. El 7 de julio se conmemora el aniversario del inicio de la guerra de resistencia contra la agresión japonesa que duró de 1937 a 1945. Es una fecha específica en la memoria de los chinos. Los estudiantes chinos saben que la guerra comenzó en el puente Marco Polo, a 15 kilómetros al suroeste del centro de la ciudad de Beijing. Las tropas japonesas atacaron un bastión cercano el 7 de julio de 1937. Ya han pasado 78 años.
¿Por qué aún podemos escuchar el eco de los disparos desde el puente Marco Polo? El incidente marcó el inicio de 8 años de sufrimientos enormes para los chinos a manos de los japoneses. China se hundió en el teatro de operaciones asiático de la Segunda Guerra Mundial junto con las fuerzas antifascistas del mundo, pero sobre todo el aniversario es un serio recordatorio para China, Japón y el mundo. Durante la guerra, civiles chinos murieron a causa de los disparos, bombas, gas y armas biológicas. Las mujeres fueron violadas, las familias fueron separadas. El infame conflicto provocó la muerte o heridas a más de 35 millones de soldados y civiles chinos y pérdidas económicas directas superiores a los 100.000 millones de dólares para China. China erigió una tenaz defensa contra los invasores chinos en el teatro de operaciones asiático, coordinada con las campañas de los aliados. Nunca debe olvidarse la tragedia ni los logros meritorios. Alguien podría decir que China haría mejor dejando atrás esta pesada mochila histórica y seguir adelante. Sin embargo, la historia tiende a repetirse. Los chinos han sabido esto muy bien a lo largo de los 5.000 años de historia del país. En China existe el dicho popular, toma la historia como un espejo. Recordar cómo empezó la guerra implica más que recordar el incidente del puente Marco Polo. Significa saber cómo fue que Japón en la década de los años 30 se sumió en el militarismo en su interior y cómo se convirtió en un creyente del darwinismo social y en la política de poder antes de la guerra que condujo a la autocracia al interior y a la expansión militar fuera del país. Las lecciones son particularmente relevantes en la actualidad, debido a que el creciente militarismo de Japón, desde que el primer ministro Shinzo Abe asumió el cargo, han hecho pensar al mundo que el espectro del militarismo o de la guerra realmente nunca se ha ido. Por ejemplo, Japón aprobó nuevos libros de texto que atenúan las atrocidades cometidas por Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Respecto a la masacre de Nanjing, los libros de texto señalan que cautivos y civiles se vieron involucrados en la tragedia y víctimas se vieron expuestas en comparación con el texto original que señalaba que el ejército japonés mató a muchos cautivos y civiles. Japón intentó reinterpretar su constitución pacifista para permitir a las fuerzas de autodefensa ejercer el derecho de autodefensa colectiva, una acción que permitirá a la nación enviar soldados a luchar en territorios extranjeros. El propio Abe, cuando se le pidió que comentara sobre la proclamación Potsdam, que aceleró el fin de la Segunda Guerra Mundial y estableció que la guerra que Japón emprendió 70 años antes fue de agresión, declinó comentar sobre si la guerra fue correcta o errónea. No hay nada correcto en una agresión. La invasión a China fue una devastadora tragedia no solo para los chinos, sino también para el pueblo japonés amante de la paz. Separó a cientos de miles de familias japonesas, donde esposos y padres tuvieron que dejar a sus seres queridos. Lo que ocurrió hace 7 décadas debe ser recordado tanto por China como por Japón, no solamente para aliviar profundas heridas del pasado, sino también para lograr en el futuro un mundo libre de la amenaza de la guerra, concluye esta nota. La siguiente información: China pide esfuerzos para impulsar cooperación económica y comercial chino-rusa. El viceprimer ministro de China pidió esfuerzos para impulsar la cooperación económica y comercial entre China y Rusia. El funcionario hizo el llamado en una reunión con el viceprimer ministro de Rusia en la ciudad de Irkutsk, en el sur de Siberia. El viceprimer ministro chino dijo que las dos partes deben trabajar juntas para optimizar la estructura del comercio bilateral. Al desarrollar el comercio en los sectores de energía y recursos, los dos países deben explorar nuevas áreas como materiales de aviación civil, tecnología espacial y equipo de energía nuclear. El viceprimer ministro pidió mejorar las facilidades comerciales con el fin de crear condiciones favorables para el comercio bilateral, encontrar las formas de reducir costos con la innovación en los modelos de comercio y alentar el comercio electrónico transfronterizo. También pidió elevar la cooperación en finanzas. Los dos países deben expandir el comercio con sus propias monedas y el proyecto de intercambio monetario, y fortalecer el apoyo financiero y de seguros para el comercio con el objetivo de fomentar el comercio con inversión, se dijo. Por su parte, el funcionario ruso indicó que Rusia siempre considera su asociación estratégica integral con China como una prioridad diplomática. Rusia desea trabajar con China para optimizar la estructura comercial, expandir los canales de logística transfronteriza, impulsar la cooperación financiera, fomentar la inversión mutua y fortalecer la cooperación en alta tecnología, aviación, espacio y energía nuclear. El funcionario chino se encuentra de visita en Rusia en su calidad de jefe de la parte china de la Comisión Conjunta para las Reuniones Regulares de Primeros Ministros de China y Rusia. El funcionario dijo que la principal tarea de esta reunión con su homólogo ruso es implementar el importante consenso alcanzado por el presidente chino Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin durante la visita de Xi a Moscú en mayo, hacer los preparativos para las reuniones de Xi y Putin en la próxima cumbre BRICS en Ufa, Rusia y Beijing en septiembre, y preparar la 20ª reunión regular de los jefes de gobierno de Rusia y China a finales de este año, concluye esta información. La siguiente nota: China y Rusia prometen impulsar cooperación en innovación científico-tecnológica.
China otorga gran importancia a la cooperación en innovación con Rusia y está preparada para trabajar con ella a fin de mejorar la capacidad y competitividad de ambos países en el ámbito de la innovación científica y tecnológica. Los comentarios fueron hechos por el viceprimer ministro chino durante la ceremonia inaugural de la Sexta Feria Internacional de Comercio Industrial INNOPROM, celebrada en la ciudad rusa de Ekaterimburgo. Mientras distintos países enfrentan nuevos desafíos en el desarrollo socioeconómico tras la crisis financiera mundial, surge una nueva ronda revolucionaria en la ciencia, la tecnología y la industria, y florecen nuevas modalidades de negocios y nuevos medios de producción, lo que ofrece nuevas esperanzas de constante crecimiento de la economía mundial. Dado que la economía de China ha estado atravesando por la transición hacia la nueva normalidad después del rápido crecimiento en más de 3 décadas, es necesario que el país acelere el ajuste estructural, la transformación y el seguimiento de la vía de crecimiento orientada a la innovación, señaló el funcionario. China ha estado implementando un plan titulado Hecho en China 2025, cuyo fin es ampliar la capacidad manufacturera del país bajo la orientación del avance tecnológico, la transformación basada en el conocimiento y el desarrollo verde, y ayudar a la economía china a seguir creciendo a una velocidad más alta. Se enfatizó que los esfuerzos encaminados al desarrollo orientado a la innovación de China representan muchas oportunidades para la cooperación y el beneficio mutuo. El viceprimer ministro reiteró que China aprecia mucho la cooperación en innovación con Rusia y está dispuesta a trabajar con Rusia para mejorar las capacidades de innovación científica y tecnológica y la competitividad industrial en general de ambos países, basadas en la exploración de las mejores ventajas industriales, de mercado y de capital de China y las ventajas de Rusia en tecnología y talento. El viceprimer ministro ruso, quien también estuvo presente en la ceremonia inaugural, dijo que el hecho de que China asista a la Sexta Feria Internacional de Comercio Industrial en Rusia como invitado de honor muestra que la cooperación económica y comercial entre las dos partes ha alcanzado un nuevo nivel superior. El funcionario ruso exhortó a los representantes empresariales de Rusia, China y otros países a establecer más contactos y a intercambiar ideas a fondo durante la feria comercial para facilitar una mayor cooperación. La Sexta Feria Internacional de Comercio Industrial, un evento anual celebrado en Ekaterimburgo desde 2010, atrae delegados de negocios de más de 70 países, incluyendo delegados de más de 130 compañías chinas. La feria se celebrará del 8 al 11 de julio, concluye esta nota. La siguiente información: China establece sistema de compensación en yuanes en Sudáfrica. El Banco Central de China firmó un memorándum de entendimiento con su homólogo sudafricano para establecer un sistema de compensación en yuanes en Sudáfrica. El memorándum sirve al propósito de compensar y liquidar en yuanes en Sudáfrica, indicó el Banco de la Reserva de Sudáfrica. Ambos bancos centrales acordaron coordinar y cooperar en la supervisión, vigilancia y compensación del renminbi en Sudáfrica, y también intercambiar información con el fin de facilitar la constante mejora y el desarrollo del comercio bilateral, dijo la coordinadora de medios del Banco de la Reserva de Sudáfrica. El memorándum representa otro importante hito de los esfuerzos conjuntos para construir capacidades en los mercados financieros en Sudáfrica, con el fin de facilitar más el comercio, las inversiones y los flujos financieros bilaterales entre China y Sudáfrica. China es actualmente el mayor socio de exportación de Sudáfrica. La medida ampliará la lista de los países con acceso directo al comercio en la divisa china, concluye esta información. Así damos fin al primer informativo de este día. Gracias por su consideración. 谢谢，再见，明天见。